Bienvenidos, amados, al tercer programa de Conversemos. Estamos súper contentos nuevamente de compartir con ustedes este tiempo. Y hoy me acompaña Nicole. Hola amigas, Virginia. Hola Raquel. Y estaremos con ustedes hablando una vez más de la mujer sabia que edifica su casa. Pero hoy veremos lo siguiente: cómo el pasado y las expectativas incorrectas pueden afectar el matrimonio. De eso estaremos hablando en este capítulo, el tercer capítulo de esta serie de mujeres. Así que vamos a comenzar sin tardar. Sí. ¿Verdad? Sí, comencemos. Comencemos. Sí. Ya, Mar, yo voy a decir, ¿nuestro pasado puede afectar mi matrimonio? ¿El pasado, nuestro pasado, puede afectarlo? ¿Y cómo? Sí, claro que lo afecta. Lo que hayamos vivido como niñas, en nuestra niñez, lo que hayamos vivido en nuestra adolescencia, marca un patrón para nuestra conducta y nuestro comportamiento en el matrimonio. Y si esas conductas y esas situaciones no han sido sanadas, no han sido solventadas, la arrastramos aún hasta el matrimonio y aún más allá. Si hay hijos dentro ya del matrimonio, pasan incluso a nuestros hijos. Entonces es bien delicado esto de no arrastrar estas situaciones pasadas, porque obviamente las marcamos, incluso generaciones. La palabra dice que nosotros tenemos autoridad y traspasamos hasta la cuarta generación las bendiciones y las maldiciones. Y si eso no lo sanamos, o esas heridas, esas situaciones no las solventamos, no las ponemos a los pies del Señor, ciertamente van a marcar y pueden dañar, claro que sí, nuestro matrimonio. ¿Cómo podríamos darle un ejemplo a nuestras amigas, ¿no es cierto?, a quienes nos están viendo, un ejemplo en torno a esto? Yo, pastora, podría hablar de mi propia experiencia. Cuando niña fuimos abandonadas por nuestro padre. Y sabes que eso así afecta cuando uno no tiene a Dios en nuestras vidas, porque uno por ejemplo, mi papá se fue y uno tiene ese temor de que cómo será la pareja que uno encuentra para uno. Tiene el temor de que si todas las personas, si mi papá era una adoración para mí y ese fue del lado nuestro, entonces yo digo, pucha, y la persona que yo adore como esposo también se irá. Y uno vive con ese temor, con el temor al abandono. Y uno no se da cuenta, pero al caminar, fijo, en el matrimonio, se podría decir así, uno se da cuenta de que uno se aferra de otra forma al esposo. No es como el esposo ¿cómo le dijera yo? De amigo, de amante, de ese cariño, de ese amor, sino que uno se aferra de otra manera. Te vuelves posesiva. Uno se vuelve posesiva y se vuelve, quizás puede que también esté involucrado los celos. Claro. Eso uno se da cuenta con el tiempo, ¿no? Al principio piensa que todo es normal, porque uno piensa que el matrimonio es así, o sea, él para mí y para mí y para mí. Entonces eso es lo que hace de repente que uno se sienta de repente igual con ese temor y ese miedo, y como usted decía, esa posesión, y eso afecta realmente al matrimonio, porque a veces los celos igual se vuelven ya enfermizos. Sí. Entonces eso afecta mucho a lo que es el matrimonio y el bienestar incluso de los hijos. Claro, porque uno después ya involucra a más gente. Sí. Y es como hablábamos, que entonces esa inseguridad, esos temores, esas posesiones las traspasamos a nuestros hijos, involuntariamente, sin querer, Claro. seguro. Pero entonces pasamos toda esa carga a nuestros hijos y después eso se sigue multiplicando. Y hay momentos, y debe haber un momento para cortar, para que los matrimonios puedan ser sanados. Sí. No, yo escuchaba a la chica y claro, sin duda siempre en las áreas de nuestra vida, en especial
decía el área del matrimonio, si uno no está sanada en su corazón, ¿verdad? Siempre arrastra cosas del pasado. Por ejemplo, como decía la retilita, de repente cuando vienes con cosas de los padres, por ejemplo en mi familia, ni una de mis hermanas salía casado. Entonces generacionalmente traíamos esto de que ninguna se casaba. Por ejemplo, yo también tenía esto de lo que tú decías de la posesión, del celo, a un nivel extremo. Entonces después uno, cuando conoce del Señor, va entendiendo que hay cosas que son espirituales, que no son como la lógica. Entonces te das cuenta que esos celos tan enfermizos era porque tú querías tener como la seguridad de que no te abandone. Porque lo arrastras el abandono de cuando eres pequeña o de situaciones anteriores, en relaciones anteriores, si sufriste de un abandono, lo arrastras nuevamente a la nueva relación o a la nueva situación en la vida. Es como lo que hablábamos la semana pasada, cuando yo les comentaba, ¿no es cierto?, en torno a la relación, en este caso que eran las palabras tan fuertes, que nosotros teníamos el diálogo tan fuerte que teníamos con mi esposo, ¿verdad? Producto justamente también de escuchar, ¿verdad?, de venir de esa experiencia. Entonces, y la necesidad constante de aprobación. Cuando niño no eres aprobado, después de adultos busca ser aprobado constantemente. Y entonces, al buscar ser aprobado, obviamente entras en este tema de rechazo. Busca, porque estás queriendo atrapar, queriendo ser aprobado, y eso lo que en el fondo se traduce en que la otra persona se sienta asfixiada, ahogada, y lejos de que estar contigo, te rechaza, ¿verdad? Entonces, efectivamente, vemos cómo en el caso, por ejemplo, del abandono, es efectivo que se tiene el temor, marca, se tiene temor a ser abandonado, ¿verdad? Claro. Y además de, por ejemplo, ahora estamos viendo en relación a los padres, ¿verdad? En una área que tiene que ver con el abandono. Pero la experiencia también como jóvenes en los pololeos, también marca y afecta en tu juventud, tu seguridad. Por supuesto, porque esos noviazgos, o como se dice acá, pololeos, en Chile, esos pololos, son importantes porque ellos marcaron un precedente. Y entonces, si fue un novio o un pololo, ajá, de él te lleva la experiencia quizás lo mejor. Y entonces eso comienzas a compararlo con el siguiente que tengas. Uy, quisiera que tuviera lo que tiene el otro. Y algo, siempre, y comienzas a marcar esas diferencias. Y si son varios, en el tiempo del pololeo o del noviazgo, mayor aún, comienzan aún más diferencias. Y entonces cuando a la hora del matrimonio, quisieras entonces una persona casi que creada por ti, un poquito de lo mejor que han tenido cada uno de los novios. Entonces eso también afecta, porque esperas que entonces el esposo sea el ideal, ¿sí? Hablando de la parte buena, esperas que sea el ideal, porque quisieras que tuviera un poquito de cada uno entonces marca ciertamente también eso en la relación. En otras palabras, empiezas a comparar. La comparación. Pero además de eso, hay un estudio en Estados Unidos, y es un estudio de que las personas que han tenido más parejas, más relaciones, ya sea de noviazgo, pololeo o de convivencia, les cuesta más establecer un compromiso. Y les es más fácil poder romper una relación. Es decir, esta persona no cumple con mi expectativa, y después vamos a hablar acerca de las expectativas, y es fácil decir chao, no comprometerse, no toma ese compromiso, no adquiere ese compromiso. Entonces mucho más fácil en el momento de una dificultad en el matrimonio decir, ¿sabes qué? Lo siento, no estoy para esto, como dicen. Se dan cuenta, y no de pelear, ¿no es cierto?, para decir voy a luchar por mi matrimonio. Les es más fácil soltar. Justamente, ¿por qué? Porque ha venido de muchas rupturas. Pero también está la otra parte. Aparte de comparar los pololeos, está la otra parte. ¿Qué pasa si en esos
pololeos eres dañado. Ah, sí, ya ahí es más grave la situación. Ya Ahí es ya más no grave, quiere sí. uno nada, yo creo, con otra persona. O sea, siempre pienso que ahí uno pasa al otro lado, uno daña para que no la dañen a uno primero. Sí, es una, Sí, es pues, una, es es una verdad. es opción. verdad, es una una opción porque, o sea, yo creo que podría pasar eso porque tú, si tienes muchos pololos, yo creo que y todos han sido rotos por algo, por un daño, ¿cierto? Que la otra persona te hace daño, ya que te engaña o te deja nada más porque sí. Entonces eso va causando dolor y ese dolor después para que uno se pone una coraza. Entonces, ¿y esa coraza qué hace? Antes que me hagan daño, entonces yo me voy o yo hago daño primero para que no me pase eso. Yo creo que también me va por ese lado, entonces, y llega el momento que como en el matrimonio llega el matrimonio y uno está con ese y ahí uno forma de repente un carácter uno también, Sí, Claro. como de la coraza esa, como Le que pone miraba una de coraza. daña. sí, Así es. sí. ¿Nico? Sí. Yo pensé. ¿Sabes? Por eso te pregunté, porque justamente Era vi como que volví al sí. pasado. Sí. Sí. Su Yo mirada lo recordaba- decía. Era como, hoy la Raquelita está diciendo todo lo que lo que me pasó en algún momento. Porque es verdad, sí. Cuando joven, tuve un pololeo que fue como el más extenso y con el que estuve bien enamorada. Antes de mi esposo. Y este chico era como de ensueño para mí en ese entonces, porque ahora... Pero en ese momento yo estaba súper ilusionada y todo. Y resulta que él me engañó. Él tenía hijos, tenía familia, todo así como una historia que yo nunca me enteré en ese entonces. Entonces yo con esa relación, después lo sufrí mucho porque yo decía, había entregado todo, así como todo mi amor, luché porque mi abuela era la que hoy lo odiaba. Entonces, ¿cómo vas a estar con ese hombre y todo? Y entonces yo luchaba con ella. Tenía 16 años, 15, 16 años, entonces era jovencita. Entonces yo estaba totalmente enamorada, no veía nada, no veía que era malo, que lo que me hacía, mi abuela me decía era malo, que era todo lo que cosa. Yo no, y seguía. y fui muy dañada por esa persona y porque yo tampoco me daba cuenta, bueno, yo creo la edad. Claro, Niña. Entonces, yo de esa relación, yo dije y juré, así yo juré, yo dije nunca más en la vida nadie me engaña. Y hice lo que decía Raquel. Empecé a estar alerta a cualquier situación después de la persona con la que yo estuve después, que si me fuera a engañar o que si tuviera algo escondido, empecé como a indagar, a hacerme la detective claro. para saber antes de lo que Y la pasaba en la situación de las desconfianza. vidas, Sí. en una tremenda desconfianza y una declaración de nunca ser fiel a una persona porque me habían hecho mucho daño y yo había Claro. entregado Claro. todo mi amor y me habían engañado, entonces yo ahora vengo con todo y nadie me engaña. Sí. Y entonces me costó mucho tiempo entender que no estaba bien esa situación. Y en el Señor, recién en el Señor, y no fue al comienzo, al caminar, empecé a entender que estaba mal. O sea, que había adquirido en ese pololeo una cosa bien fea, así como un sentimiento como que nadie me va a venir a hacer esto. Nunca más nadie me va... De orgullo, Sí. ¿verdad? De Sí. orgullo, de decir no, o sea, nunca más. Y Yo lo voy a hacer, pero a mí no, a mí más. nunca más nadie Claro, lo hace. de desconfianza. Y lo peligroso de eso, pastora, es que entonces llega la persona indicada, Ah, sí. llega entonces su tiempo, la persona que Dios escogió sí. para ti, Ya se fueron embarrar. y uno entonces Claro. la embarra así, Es como que justamente nos damos cuenta cómo el pasado puede afectar nuestro matrimonio. sí, Y entonces esto es para reflexionar cómo mi pasado está afectando hoy en día mi matrimonio. Es sumamente importante eso. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es mi pensamiento en torno a lo que yo viví antes, desde la niñez, en mi juventud, en mi adolescencia, ¿no es cierto? Si tuve pololo, no tuve pololo, ¿qué pasó? Por las inseguridades, ¿verdad? Sí. Que nunca pololeé y después me fijé lo primero por insegura también, por decir algo.
Entonces, ¿cómo eso está afectando hoy en día mi matrimonio? Es importantísimo poder mirarlo, ¿no es cierto?, para decir, ¿sabes qué? Esta parte está afectando mi matrimonio. Estoy haciendo esto con mi esposo, que no tiene ninguna culpa de lo sucedido hacia atrás, y estoy en él, voy a decir, castigándolo, por decirlo de alguna manera, a la persona que me hirió hace 1000 años. Sí, y a veces esa persona, como hablábamos al principio, son nuestros propios familiares. También, Hablando a veces claro. de los padres, Claro. de los abuelos. En mi experiencia, mi padre natural es un muy buen hombre, obviamente, pero muy duro, muy fuerte, claro, porque él fue formado y él fue criado bajo ese régimen de dureza y casi que militar y toda la cosa, y entonces fue lo que transmitió. Claro. Y dentro de su ignorancia hizo lo mejor posible con cada uno de sus hijos, porque obviamente cada uno de nosotros, ahora que yo soy madre, hacemos lo mejor posible. Pero mi papá fue un hombre que en mi caso no me mostró afecto, me mostraba el afecto a su manera, Claro. me mostraba el afecto con que nada me faltó, con que Cosas, estudié en los mejores así. colegios y todas las cosas, pero el tacto, ese sentimiento, esa ternura de un padre hacia una hija, no lo había, Claro. porque él venía duro. Entonces, eso lo arrastré Así. hasta mi matrimonio, y llegaba un momento en que mi esposo me decía, gloria a Dios, porque es un hombre de Dios y Ah. se pudo dar cuenta de que esa carencia que él tenía de parte mía era porque yo la arrastraba. Así es. Era porque yo la arrastraba. Incluso, por eso hablaba lo de transmitirlo hasta nuestros hijos, porque incluso mis hijas Así es. también lo demandaban. Claro. Claro. Mamá, es que tú no un besito, pero es que tú un cariñito, mamá. Y no era que no las ame, o que no las amara. Les mostraba el amor como lo que a mí me dieron, porque es que no damos. Lo que pasa es que no podemos dar de lo que no tenemos. Por supuesto. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros no lo hemos recibido, no sabemos cómo dar. Sí. O a veces nos vamos al extremo contrario. Ojo con eso también. Sí. Dice, no voy a hacer como este, voy a hacer al revés. No voy a hacer como mi padre y voy a hacer o como mi padre y voy a hacerlo al revés. Y al final terminas en el sentido contrario. Y es igual el mismo problema, un fracaso en ese sentido, porque te vas al extremo, ¿verdad? Nos vamos al otro extremo y al final no conseguimos lo que se requiere, esa sabiduría que hablamos, que la mujer sabia edifica su casa. Y entonces, amada, ¿qué pasa? Y yo destroza el matrimonio ahí Con todo eso, ¿verdad? Sí. Pero hay un remedio. El Amor, Señor sí, nos claro. entrega Sí. el remedio. En Él podemos, bien decía la Nico, ¿verdad? Es lo mismo que decía las tres, que hablaban acerca de cómo el Señor había restaurado. Porque hay una palabra, Sí. hay una palabra en torno a eso. El Señor, la palabra dice que Él hace todas las cosas nuevas. Que las cosas pasadas quedaron atrás y Él las hace nuevas. Él viene a restaurar y a sanar esas heridas profundas en nuestra alma, en nuestras emociones, ¿verdad? Y las hace nuevas. Y podemos comenzar un matrimonio distinto cuando ¿Cómo? estamos ahí. Es como empezar de nuevo. Claro. Es como empezar de cero en el matrimonio, porque, por ejemplo, como yo les decía, todo ese tipo de cosas que nosotros vivimos en el pasado a uno le forman un carácter. Sí, pues sí. Y ese carácter muchas veces no es el mejor. Sí. Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, yo tenía la idea de que, o sea, yo en mi casa se hacía lo que yo quería, lo que yo decía, porque no podía haber otra opinión ni nada. Entonces, y eso hacía que haya problemas dentro de mi matrimonio con mis hijos y con Gastón y todo. Y después, cuando yo tuve el encuentro cierto con el Señor y empecé a caminar este andar nuevo, fue como enamorarme de nuevo de Gastón. Sí. Yo creo que Sí, a todos. de verdad. Nos pasa. Yo sabes que yo fue como
o sea, le empecé a ver todo lo bonito de nuevo, porque cuando uno se junta o se casa con la persona, ¿cierto? Uno le hace como la varita a su ojito así, y después del tiempo, Sí. Después ya piensa como que no la paría ya no la paría tanto. Como que la ampolla está medio para no, por favor. Este no es el príncipe Pero sabes que cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, sabes que yo empecé a darme cuenta de esas cosas y fue como verlo de nuevo, mirarlo y como que empecé a encontrar todo lo lindo a él otra vez. ¿Y por qué? Porque el Señor me lo muestra, lo va mostrando en el camino, de una u otra forma. Sabía que era mucho para atrás, pero... Claro. Pero es que eso es lo bonito del Señor, que nos ama tanto, que nos renueva cada día y nos va perfeccionando, porque, amigas, tampoco es que somos perfectos y que tenemos... Pero es que tenemos al Señor y entonces Él nos ayuda a hacer, y nos va perfeccionando cada día, como dice la palabra, para ser mejores esposas, porque ciertamente agarraditas de la mano de Él es que lo podemos No hay llevar. De otra, resto, ¿verdad? Eso es lo que yo igual quería como comentar igual, de que es imposible sin el Señor. sí. Porque sin el Señor nunca somos los culpables, siempre es alguien más el culpable. Así es. Entonces es tan difícil reconocernos o reconocer que, por ejemplo, venimos arrastrando de una herida de una relación pasada o de nuestras propias familias. Entonces, por eso es tan importante estos tiempos donde conversamos, porque pueden ver aquellos que están conectados ahora de que no es porque nosotras hayamos cambiado, o no es porque a mí se me ocurrió cambiar y darme cuenta de todo lo que traía, sino que es por el Señor. Porque el Señor vino a transformar mi vida y pude ver lo que no veía antes, pude entender lo que no entendía antes. Entonces, qué hermoso que puedan haber ahí conectadas mujeres, hombres, los que estén conectados, de decirle que lo que puede transformar o lo que puede cambiar nuestras vidas o nuestros matrimonios es el Señor. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que ninguna de nosotros podamos hacer en nuestra fuerza Así es. para cambiar algo. Entonces, ¿cómo nos reconocemos o cómo nos damos cuenta? Conociendo primero al Señor. Por supuesto. Es nuestra medida de comparación, porque de resto si no, nos miramos solo en un espejo y pensamos, y somos nosotras nada más ahí en ese espejo. Pero cuando el espejo refleja es Cristo y empezamos a conocerlo, entonces ahí es donde empezamos a ver las carencias y las necesidades y las debilidades y los errores que en realidad como mujer tenemos, pero lo fuerte y lo poderosas que somos si aceptamos que el Rey nos guíe, Así es. si nos gobierne. Ahí con eso. Qué tremendo, además, porque en realidad es cierto que sin el Señor, de hecho, nos victimizábamos. Siempre éramos víctimas de todas las circunstancias. Aquí el esposo es el culpable, malo. el frío, el que no me entiende, el que no... muchas cosas. Y nosotros éramos blancas palomas. Yo siempre trato. Sí, siempre intento. ¿verdad? Pero después nos damos cuenta que teníamos un tema de control, porque justamente por ese temor, por esas cosas que íbamos viviendo hacia atrás, los temores, por lo mismo, ya sea por los engaños, los fracasos, por lo que sea, por las carencias, ¿no es cierto? Entonces queremos nosotros controlar todo. Y entonces a nuestro esposo también. Y ahí, como dice Raquelita, venía la batalla y no nos dábamos cuenta. Qué tremendo. O quizás esas mujeres que hoy día también están viviendo eso, que hoy día piensan, ya he tenido una relación, fracasó, ya voy por la segunda relación y fracasó otra vez. Entonces, siempre es el culpable, por ejemplo, en una situación que fuera una mujer, el hombre. Entonces, de hacernos la consulta, todos son iguales. todos son malos, todos me tocaron mal, entonces hacernos la consulta. Entonces, sí, por ejemplo, los dos hombres que ya tuve anteriormente, era esto y esto, entonces analizarme igual, ¿cierto? Porque como siempre voy a estar culpando a otro, o el hombre que culpe a las mujeres, no porque la mujer era así, no porque esta mujer, no sé, pues era floja, o no porque ella no cocinaba bien, o no porque no se parecía a mi mamá.
Entonces tenemos las dos situaciones, ¿verdad? De que suceden, que se ve aquí en esta ciudad, en otras ciudades, que las familias, por ejemplo, van fracasando, se juntan con otra persona, fracasan, se juntan con otra persona. ¿Y por qué nunca llegan a ese amor perfecto? Porque no falta el Señor, pero también falta el analizarse. ¿Por qué me ha sucedido una y otra vez este problema? Y como hoy día lo estamos dilucidando, que por ejemplo de repente con situaciones de parejas anteriores, situaciones con nuestra propia familia, y hasta nosotros mismos de repente que... Y claro, y muchas veces tampoco se espera primero sanar, cerrar ese círculo. A veces, y es un dicho, yo creo que todos lo han escuchado, que es un clavo saca otro clavo. Y eso es lo peor que puede suceder, porque no viven sus procesos, no alcanzan a ser restaurados, sanados en la área de sus emociones, y vuelven a una relación y vuelven a fracasar porque vuelven a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay sanidad. Y esta sanidad, como lo decíamos, quien lo puede traer es el Señor, porque Él conoce lo más profundo de tu ser. Podemos ir al psicólogo, podemos ir al médico, podemos ir donde la amiga que nos aconseja, al terapeuta, pero el que conoce la profundidad del corazón, de las heridas más profundas, y que el único que la puede sanar y restaurar, ese es el Señor. Hay cosas que ni siquiera nos acordamos en nuestra niñez, pero el Señor las trae, las muestra para traer sanidad. Hay otra área también que afecta a los matrimonios, pero voy a hacerle las preguntas. ¿Por qué las expectativas incorrectas pueden generar conflicto en mi vida y en mi matrimonio? O en mis relaciones, pero ahora hablamos, ¿no es cierto?, del matrimonio. Las expectativas incorrectas, cuando yo me hago una expectativa que no es adecuada, que no es correcta, está muy arriba, muy abajo, y esto puede traer serios conflictos en mi matrimonio. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O alguna experiencia de eso? Bueno, porque yo creo que como toda mujer, desde niño uno siempre sueña como un príncipe así, porque uno ve toda la influencia, que eres una princesa, eres una reina, y las reinas merecen es un príncipe. Y uno ve los príncipes, y los príncipes son perfectos, y son guapos, y son adinerados, y pelean por ti, luchan, y todas estas cosas, te llevan en caballo, y te llevan a vivir a un palacio. Y ya hay una expectativa, porque ya está infundada desde niña. Y vamos creciendo, y quizás vas a ir buscando a esa persona, a ese personaje, porque no es una persona, es un personaje creado. Y cuando no lo ubicas, por lo menos el tiempo va pasando. Si es una mujer, el reloj cronológico va pasando, porque te vuelves tan exigente, porque tienes un patrón, una expectativa muy alta, y el tiempo va pasando, y cuando vienes a ver, la persona ya tiene, o la mujer tiene una cierta edad, y el tren va pasando, y todavía no ha llegado a ser príncipe. O me recuerdo de Penélope, la canción, ¿sí? No, y eso pasa, pastora. Conozco mujeres que hoy en día lamentablemente están solas, sin pareja, hablando a nivel de matrimonio, porque sus expectativas fueron demasiado altas. Y en el momento que bajaron su expectativa, su manera, ya se dieron cuenta de que el reloj cronológico había avanzado y el tiempo había pasado. Entonces eso marca para iniciar una relación, pero también si ya estamos casados, te frustra, es la palabra, te frustra, todo completo, y entonces vienen las comparaciones, vienen las diferencias, y el problema se aumenta ahí. Qué tremendo, porque efectivamente cuando tienes una expectativa irreal, voy a decirlo, o mucho más elevada, nunca tu esposo llega a cumplirlas. No porque tu esposo no sea lo suficientemente bueno, inteligente, o te entregue lo que, no sé, todo lo que tú anhelas, sino que es porque eres tan perfeccionista que
nunca tu esposo va a lograr cumplir esa expectativa. Porque va a llegar, va a hacer, pero siempre tú vas a esperar más. Y siempre vas a estar mirando lo que no hace o lo que le falta y no lo que él te está entregando. Sí. No sé si él Hasta nos volvemos malagradecidas. no hay gratitud, no Por podemos, eso, sí, así malagradecidas es. por eso, porque entonces vemos lo que nos hace falta y no lo que tenemos. Ajá, Allí en esa parte somos malagradecidas. Hablando somos como mujeres claro. metidas en el conflicto, en Así el es. problema. Pues, por eso. Y terminando el cuento de Virginia, dicen terminando el cuento de Virginia, dicen que se casaron y fueron felices para siempre. Entonces ahí está lo otro. O la expectativa del la expectativa de la felicidad. del cuento Sí, de hadas, Claro, sí, uno sí. dice, ay, felicidad, o sea, que nunca va a haber problema, nunca nos va a faltar nada, todo es paz y amor y todo así, flores y azúcar, así como ¿cómo se llama? La superpoderosa. Sí. Pero, y después uno se da cuenta de que yo creo que por eso hice lo que yo hice cuando estoy ahora con Gastón, porque yo a él lo conocí 3 meses nomás. Y al tiro hicimos vida matrimonial. Porque así yo dije, así tengo más tiempo para conocerlo, Claro. y no se me cae tan rápido. Sí. Pero yo creo que por ahí, yo dije, porque todos me preguntaban que por qué yo lo conocí tan poco tiempo a él Y tomaste la tomé la decisión. decisión. Pero sabes que no me arrepiento de esa decisión porque al final igual fue más el tiempo de pololeo, se podría decir ya juntos. Porque en el pololeo siempre es como lo ideal, porque ahí nos regalonean, nos regalan cositas, ¿cierto? Nos hacen más cariño, todo, y en el matrimonio como que eso como que no es que se termine, pero como que ya pasa a segundo plano. Entonces ya cuando pasa a segundo plano uno dice, ah, no, que ya no hay felicidad, no hay eso que yo quería, esa expectativa, como yo decía, y fueron felices para siempre. Entonces ahí como que empieza a bajar y ahí donde uno de repente igual se pone como, sería el camino correcto, sería ese la Sería persona a dudar. Porque ahí se te fueron las expectativas. Claro, esa fue la suerte, Porque pues. tú, claro, porque tienes la expectativa demasiado alta que todo el tiempo vas a estar ahí en el avión arriba. Ahí Sí, nunca sí. vas a, siempre subiste y ahí te quedaste, pero cuando empiezan eso, lo cotidiano, lo real, claro. es donde debería uno como fortalecerse en el matrimonio, ¿no? Que no se te caiga. Claro, sí, claro. el avión. Y acordarnos que las expectativas son nuestras. Sí, pues, Exacto, Que el personal. es personal, es decir, la idea que yo tengo, por ejemplo, estábamos hablando adelante, comentamos con Virginia, de mi cumpleaños, por decir. Estoy esperando y la idea que yo tengo es que mi esposo llegue con flores, bombones, y además de eso, no sé, que salgamos, nos vayamos a un hotel, al sauna y al spa y a todo el cuento, como estamos aquí cerquita, a la llanura y tenga todo ahí adornado con pétalos y cuánta cosa. Y entonces llega el día del cumpleaños y mi esposo llega con una torta, con velita y me canta el cumpleaños feliz. Y me faltó todo el resto. Y entonces mi expectativa era hasta aquí arriba. Sí. Y mi esposo, lo que tenía en su corazón, su muestra de amor, era traerme una torta, cantarme el cumpleaños feliz, estar con la familia juntos, ¿verdad? Y eso para él era lo mejor. Claro. Entonces, mientras más alta sea mi expectativa y mientras menos se cumpla, digamos, en relación a lo que yo estoy pensando, Sí, a lo que deseo. esa distancia también, esa es la distancia de la frustración, frustración, que yo voy a tener, Sí. de la amargura que voy a Sí. tener, De la rabia. de la rabia molestia, y de la sí. sensación de que no es suficiente, Claro. que no me ama, que no me Sí. entiende, que no me conoce. Tantos años casado y no me conoce casi. Entonces, esa es la misma distancia. Entonces, no olvidarnos que esa expectativa es nuestra, es nuestro pensamiento y no tiene por qué serlo de nuestro esposo. Entonces, y eso no significa que no podamos tener porque no tener expectativas es como no tengas expectativas, entonces tú como, no sé, no, Sí, me claro, imagino, no. porque Sino que agradecer.
Sí. Ser agradecida aun cuando no sea lo que tú a lo mejor hubieses querido. Y si hay algo que tú quieres, mejor decirlo. Porque entonces ahí se une los programas anteriores, Así porque es, entonces sí. si tenemos un deseo, tenemos una expectativa, ahí donde entonces debe aplicar la buena comunicación para que entonces, porque no es que no se pueda tener expectativa, y no es que no se pueda desear algo mejor. Claro. Claro que eso está en el desarrollo, en el crecimiento como matrimonio, como pareja, pero es en la comunicación. Claro. Y entonces ahí se va viendo, y la gratitud. Porque después que Fundamental. comunicas, no llegó el 100% de lo que esperaba, pero Así. llegó una parte agradecida, pues, y para la próxima Ajá. será mejor, y ahí Claro. vuelves y Y comunicas. y eso es importante en todas las áreas de nuestra vida. Yo cuando nos ha tocado estar, digamos, con el pastor, estar en los matrimonios, le decimos a los novios, no se compliquen. Las expectativas que ustedes tienen son de ustedes, no es de los invitados. Lo que ustedes se imaginaban y tenían la expectativa de esto, y si no funcionó algo, no se preocupen, los invitados no sabían. No Claro. saben si lo que ustedes tenían en su mente. ¿Saben por qué? Porque si no disfrutan su fiesta. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo esas expectativas que ellos tenían. Y piensan, chúpate, pero se van a dar cuenta. No, si nadie sabe lo que tú tenías en mente. Entonces es lo mismo en otras áreas de nuestra vida. No solamente en el matrimonio, también con nuestros hijos. Ojo con eso. Sí. Porque a veces nuestra exigencia de nuestros hijos es tan alta que también los frustramos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos sienten que nunca van a cumplir las expectativas que sus padres tienen de ellos. Y se esfuerzan. ¿Y qué consiguen? Sentirse cada día más frustrados, más incomprendidos, no amados, inseguros, Sí. y siempre buscando la aprobación. Sí. Entonces, no es solamente, esto es tremendo, porque no solamente es en el área del matrimonio, sino que en las relaciones con los padres, con los hijos, con nuestros padres. ¿Por qué? Porque también cuando uno tiene expectativas, es muy perfeccionista, exigente, nuestros padres nunca tampoco los vamos a ver como estos papás que cumplieron, que nos entregaron lo que pudieron, conforme a sus medios. La educación antigua no era lo mismo que hoy Por en día. supuesto. ¿Verdad? No tenía los mismos medios tampoco, en general, en todo. Entonces, también, a lo mejor no es que yo hubiese querido que mis padres fueran esto y esto otro, pero veamos qué es lo que ellos tenían, qué es lo que ellos vivieron. Y lo que ellos vivieron no te pudieron dar algo más. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo vivieron. Entonces, y eso nos ayuda a ponernos en el lugar de ellos, de nuestros padres, a entenderlos quizás por esas carencias que no tuvimos, carencias afectivas voy a hablar, ¿no es cierto? Porque inclusive ni siquiera es un tema ya material, sino que más de los afectos. Entonces podemos ir viendo y volvemos a cambiar el programa anterior que tiene que ver con el perdón. Sí. De esa manera podemos perdonar y pedir perdón también, Sí. ¿verdad? Otra cosa que me llega, pastora, es que qué valiosa, ahorita en esta conversación que tenemos, es que me llega que qué valiosos somos nosotras las mujeres. Ujú. La mujer como tal. Ojo, no es que el hombre no sea valioso, pero es que qué valiosas somos para la humanidad, para el Señor, y lo que Dios espera de nosotros. Porque si nosotros somos las que vamos a edificar, si nosotros somos las que vamos a levantar, si sobre nosotras está toda esta responsabilidad, Dios no se equivocó, se la dio a la mujer, Así es. porque al hombre le dio otras responsabilidades. Se la dio a la mujer. Entonces, qué importante y qué valiosas somos nosotros para el Señor y después para la tierra, para esta nación. Por supuesto. Porque de nosotros va a depender entonces un buen hogar, Claro, un buen matrimonio, un buen hombre, así ¿sí? es. Posteriormente unos buenos hijos y después unos buenos nietos y hasta la cuarta y quinta generación. Y eso va a depender obviamente del trabajo del Señor en una mujer. Ojo con En esto. una mujer. Una mujer puede levantar a su esposo o lo Sí. puede hundir. Sí. Una mujer puede hacer de un varón un tremendo hombre. Sí. Me acuerdo voy a decir, a lo mejor van a decir, pero es que esta mujer no tiene nada que ver con nuestro, obviamente con nuestra, voy a decir, con nuestras creencias, lo vimos. Pero la esposa de Obama, voy a sacar a sí, Obama sí, en una sí, sí. entrevista, ella contó una anécdota que les pasó, que fueron a un restaurante
y ella había tenido un novio, y ese novio era el dueño del restaurante. Entonces, su esposo, Obama, le dice, mira, si te hubieses casado con él, le dice, hubiese sido la esposa del dueño del restaurante. Y ella llega y le dice, si me hubiese casado con él sería el presidente. Sí. Sí, el trabajo de uno, la mujer. Y eso es porque la mujer sabia edifica su casa, pero edifica a sus hijos, los levanta, pero también a su esposa. Así es. La mujer es la que levanta a su esposo, el que lo conduce, el que está ahí, el que está cercano a su corazón. Entonces, por eso es la importancia efectivamente de volvernos al Señor, de buscar su guía y su dirección para poder, ¿no es cierto?, ser esa mujer sabia. Es fundamental para poder tener expectativas correctas, para poder estar libre de ese pasado. Como dice, y lo voy a leer acá, nuestra amada nos envió una palabrita, nos escribió y dice, bendiciones, muy interesante el tema de hoy. Yo opino que no hay que traer a la memoria las cosas pasadas. En el Señor somos nuevas criaturas, Él hace las cosas nuevas. Y efectivamente, eso es lo que hace el Señor. El Señor, lo pasado, todo lo doloroso, Él lo restaura y lo sana. Y después podemos dar testimonio de lo que el Señor hizo en nuestra vida, sin dolor, sin la frustración, sin el enojo, sino que podemos decir, esto viví yo y el Señor hizo todo nuevo. Y parte de eso es esto lo Esto. que hemos conversado aquí hoy, Así es. porque todas hemos conversado parte de nuestra experiencia pasada, Así no es. para revolver aquello, sino para dar testimonio de lo que efectivamente Dios ha hecho en Así cada es. una de nuestras vidas y Yo- lo que continúa haciendo. Yo me acuerdo, amada, yo lo voy a contar, yo me acuerdo, cuando yo me casé, tenía 15 años, yo lo voy a comentar, 15 años, y cuando yo pensaba, mi madre me decía, hija, pero mira, eres muy joven, y yo le digo, no, yo me quiero casar y todo el tema. Entonces me dice, pero mira, el matrimonio es esto, es que a mí no me va a pasar, mamá. ¿Te pasó a ti? A mí no. Y yo pensaba justamente, tenía una expectativa así, ese dicho de contigo pan y cebolla, una cosa así, Ajá. una expectativa, el príncipe azul, yo era la princesa, yo me veía vestida de perlas y todo el cuento. Viviendo en A un los castillo. viviendo en y eso es así lo pensaba. Sí. 15 años, así que imagínense la inmadurez. Y no fue así, pues, al inicio, no fue así. Y entonces, con esa inmadurez, imagínense lo que pudo haber resultado de eso. Efectivamente, fue al inicio un desastre, Por supuesto. porque mi esposo también era joven, ambos jóvenes. Pero el Señor es tan maravilloso, porque todo eso que es del pasado, yo ahora lo miramos, decimos, Señor, tú tenías propósito con nosotros porque nos tuviste y nos mantuviste así, pero junto a la fuerza, porque efectivamente hoy podemos dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, esas heridas ya no están, el Señor las sanó y ahora hay un matrimonio fuerte. Y como decían ustedes, efectivamente, uno se enamora, es como la primera vez, o más inclusive. El Señor es más, le ves todo lo bueno, lo ves, y es impresionante porque nos ves defecto. Porque ¿saben por qué? Porque está el amor de Dios y somos agradecidas. Sí. Aprendemos a agradecer lo que tenemos. Entonces, vamos a hablar a nuestras amadas. Aquí están las historias, aquí estamos comentando de lo que cada una ha vivido, ha pasado. Las cosas viejas, el Señor las transforma, las cambia. Y también eso está para ti. Las cosas viejas, dice la palabra, pasaron y son todas hechas nuevas. Yo no sé, nosotros no sabemos qué es lo que pasó contigo, cuál es tu historia. Pero déjame decirte que con el Señor pueden ser transformadas, cambiadas. Puedes vivir un matrimonio lleno de amor, de gozo, de paz.
Puedes edificar tu casa, edificar tus hijos. Puedes llevarlo a algo mejor, a conocer, que ellos puedan tener una nueva oportunidad. Por eso te invitamos a compartir con nosotros. Está la invitación para los días martes a las 8:30 aquí en calle Miraflores 107. Todos los martes nos reunimos, te hacemos esta invitación. Te hacemos la invitación también a los días domingos en Blanco Encalada 893 a las 11:30. Mira, hay palabra para ti, para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para que sean transformados, para que lo que antes te hacía daño, el Señor lo transforme en tu vida. Hay una oportunidad, depende de ti. Amadas, ¿quieren hacer algún alcance, alguna invitación? Solo recordarte, amiga, que Dios está allí y tiene solución para todo lo que estés pasando, todo lo que estés viviendo. ¿Okay? Testimonio de eso, nosotras y muchas otras amigas, hermanas que vas a conocer los domingos a las 11:30 en Blanco Encalada 893, donde te podrás reunir con nosotros. Y los días martes, acá en Miraflores 107 a las 8:30 de la noche. Vamos ahora. Sí. Perdón. Sí. Si quiere experimentar el amor de Dios, ¿cierto? Sí. Está invitada también el día 25. El 25, El 25 a las 8. A las 7. A las 7 hay una célula en Sí, en Blanco Encalada 893. Sí, para que igual pueda experimentar, ¿cierto?, este inmenso amor de Dios y, bueno, Él te va a guiar. Sí. Así es. Amadas, vamos a orar. Sí. Padre bendito, te damos gracias, sí, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú eres el que transforma vidas, Señor. Tú eres el que hace todo nuevo en nuestra vida. Señor, y en esta hora oramos por cada una, Señor, de tus criaturas, de tus hijas que van a ver este programa, que han visto, Señor, y pedimos por ellas. Pedimos, mi Dios, para que tú vengas a restaurar, a sanar su corazón. De las heridas, Señor, que pueda tener en lo profundo, esas heridas que han marcado desde su niñez hasta ahora, Señor, en su madurez, su vida. Señor, esas heridas que han provocado dolor, que han provocado tristeza, que han provocado soledad, inseguridad, temor. Padre Todopoderoso, oramos en esta hora por ellas. Oramos, Señor, para que tú vengas con poder sobrenatural sobre sus vidas, a traerlas primeramente a ti, que te conozcan, y a sanar esas heridas. Padre, esas herencias, Señor, esas maldiciones que la han seguido en esta hora, cancelamos en el nombre de Jesús toda maldición sobre su vida. Señor, que tú seas desatando la bendición sobre su vida sobreabundante. Que en este tiempo, Señor, ellas puedan ver como tú las ves, que son mujeres amadas, preciosas para ti, Señor, que su valor está en ti. Gracias te damos, Padre, por lo que tú vas a hacer con ellas. Desde ya pedimos que tú las rodees, les hables a su espíritu, a su corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nos despedimos y te decimos hasta el próximo miércoles.